ha sido tan bien predispuesta. Agradecemos enormemente que esta entrevista tenga toda su energía, la energía además impulsada por YPF y toda su impronta, toda su garra, y aunque no la conocemos, ella habla a través de su investigación y de sus libros. Y ya está en contacto con nosotros Alicia Panero, escritora, historiadora y autora de estos libros que marcan un hito sin ningún lugar a dudas en la historia de nuestro querido país. Estamos hablando de la Guerra de Malvinas, estamos hablando de Soldado Desconocido y estamos hablando de mujeres, las veteranas de las que no hemos hablado y las veteranas que no hemos visto, pero que Alicia Panero las ha hecho bien, bien visibles. Muchísimas gracias, Alicia. Perdona toda esta locución en este prólogo para presentarte, pero de verdad estamos emocionados de antemano ya por esta entrevista. Bueno, me vas a hacer emocionar a mí. La agradecida siempre soy yo porque se interesan en mi trabajo que hago siempre en soledad y desde un lugar muy personal, así que les agradezco mucho el interés y bueno, y esta presentación que me emociona también. Sucede que debe seguir emocionándonos Malvinas. Estamos en mayo. El otro día, mira, hablaba con un ex combatiente de aquí, un veterano, un héroe de Malvinas que es de Magdalena y siempre está tan dispuesto también a charlar sobre este tema. Y decía, le comentaba que iba a estar contigo y él mismo decía, como que se quedó pensando que no, creo que reaccionó en ese momento hace 2 días o 3 atrás. Dice, Vivi, ¿vos sabés que yo no vi mujeres en Malvinas? ¡Qué fuerte! Sí, es un tema muy fuerte, porque en realidad quienes vieron a las mujeres fueron los que estaban gravemente heridos y fueron embarcados en el buque hospital. Claro. O aquellos que fueron rescatados también gravemente heridos a bordo de los Hércules 630, donde Sí. hubo una mujer que fue la única en pisar territorio de Malvinas mientras flameaba la bandera argentina. Sí. Tenemos 16 veteranas En los Hércules. ¿no? En los En Hércules, el ¿no es cierto? Hércules, sí. Sí. Y Ana Codino, ella iba en misiones de rescate en el Hércules, unas misiones muy riesgosas, porque además el Hércules no paraba nunca los motores, los heridos iban subiendo con el avión carreteando, porque tenían que, ante una amenaza o una alerta, tenían que despegar inmediatamente y hacer escape. Realmente ella la pasó mal en algunas oportunidades, la tenían que atar a la compuerta del Hércules para que no se vuele, por ejemplo, porque es muy flaquita, muy chiquita. Sí. Y son historias que siempre nos merecíamos conocerlas antes, ¿no? Yo descubrí estas mujeres 32 años después de la guerra y por casualidad, porque me mandaron unas fotos de una producción de la revista Gente o 7 días en ese momento, con unas chicas posando muy producidas, vestidas de soldado, digamos. Sí. Me dijeron, una colega mía me dijo, ¿por qué no averiguás? Me dice, porque me parece que estas no son las únicas mujeres que estuvieron. Y yo, la verdad, es que me quedé en shock, porque estoy casada con un militar hace 37 años, viví en Comodoro Rivadavia 12 años, soy profesora de historia, siempre me interesaron los temas de las guerras desde el lugar humano, digamos, desde las consecuencias, las vivencias de las personas, ¿no? Sí. Yo no hago historia bélica, no sé ni cómo nombrar una bomba, un misil, no tengo la menor idea porque no es lo que me interesa. Me parece que en la guerra hay que rescatar el sufrimiento para que no vuelvan a ocurrir, ¿no? Sí. Tengo esa postura y la voy a tener siempre. Para mí la guerra es una tragedia enorme. Bueno, la cuestión es que empecé a investigar y sí, las encontré 16 veteranas que no conocía a nadie. Alguna vez les habían hecho una nota por el Día de la Mujer, pero como una cosa curiosa, como que no terminaban de creer. Sí.
confirmar que estaban en los listados de veteranos del Ministerio de Defensa, que todas habían estado embarcadas en el lugar donde se ocurrían los bombardeos. Algunas de ellas, desde que llegó la flota británica hasta que terminó la guerra, la verdad es que me hizo sentir como mujer muy culpable. Así que dije, tengo que escribir este libro, que no va a ser no va a ser el mejor, pero seguramente sí era el primero, como para rescatar esos testimonios orales, porque los historiadores, a la historia reciente, muchas veces solo tenemos ese testimonio para reconstruirla. Claro, De estas sí, mujeres sí. no hay mucha documentación, porque recordemos que cuando terminó la guerra y estaba por llegar ya la democracia el año siguiente, se destruyó mucha documentación durante el fin de la dictadura. Entonces fue muy difícil reconstruir a partir de la documentación científicamente estas historias. Sí, porque además, me imagino todo el itinerario, porque había que tener la tenacidad de continuar, porque a lo mejor vos tenías algún nombre, pero eran 16 que estarían Sí, y además diseminadas muchas por no todo el querían país. hablar, Claro, sí. muchas no querían hablar, algunas ni siquiera su familia sabía que habían participado de la guerra. Ay, qué... Y la verdad es que fue muy difícil, pero todas fueron muy generosas en contarme sus historias. Las chicas que estaban, por ejemplo, que no son veteranas, pero que estaban en el hospital de Puerto de Belgrano, que recibieron a todos los sobrevivientes del crucero de Belgrano, del que hoy se cumplen 41 años del hundimiento. Sí. Esas chicas eran menores de edad que estaban estudiando enfermería, algunas tenían 15 y 16 años y tuvieron que, cuando el hospital colapsó por la cantidad de sobrevivientes y heridos del crucero, fueron puestas a disposición de las enfermeras profesionales para ayudar a atenderlos, y eso las marcó muy profundamente, porque además ellas debieron ser preservadas, porque la tutela del Estado, la tutela de ellas las tenía el Estado para que estudien, eran menores de edad, y sin embargo el Estado de la dictadura las puso en vínculo directo con la guerra, porque el producto más cruel de la guerra es el herido de guerra. Y muchas de ellas se encontraban con sus compañeros, con sus camaradas, con los que habían compartido el año anterior en los bares de la base, en la cantina. Sí. Algunos de ellos pidiendo morir, porque no querían volver a sus casas siendo una carga. Entonces todo eso fue para ellas como, primero, negar, después empezar a darse cuenta que hablar las sanaba. Para muchas de ellas la vida no fue igual después de eso. Imagínate que a los 16 años yo estaba en Córdoba preparándome para terminar el secundario y yo no tenía idea de que esas chicas de la misma edad que yo, o más chicas, o algunas más grandes, estaban pasando por eso. El último herido se fue de alta el 20 de diciembre del hospital de Puerto de Belgrano, o sea que la guerra duró para ellas mucho más que lo que duró en los diarios y lo que duró para todos los argentinos, ¿no? Y me encontré con algunas de ellas muy muy afectadas, que habían tenido unas vidas tremendas, porque nunca el Estado estuvo presente como con los veteranos y como con las veteranas. El Estado nunca estuvo presente en una contención psicológica. Claro, y seguramente mucho menos con ellas, porque eran invisibles absolutamente a todo. Sí. Además, recibieron órdenes explícitas de no hablar, de no contar, amenazas. Para el 83 ya se sabía, el 82, lo que había pasado con mucha gente en la Argentina, y que a una piba de 16 años le digan, si contás lo que viste, vamos a por vos, por tu familia. Claro, por supuesto. Imagínate lo que es eso. Qué sanador, Alicia. Por supuesto que seguramente vos no querrás ponerte en el centro y en el foco del protagonismo de esto. No, nunca. Pero no. Déjame, sí, detenerme en la gran ayuda y la importancia que de tu labor, de tu mirada, de tu detenerte y decir, ¿cómo yo no me di cuenta, siendo mujer, como bien decías, casada con un militar, viviendo en el sur? ¿Cómo puede ser que yo
no me diera cuenta que ahí también había mujeres que podrían haber sido parecidas Claro, a mí. es lo que yo Y siempre digo. ¿Qué pensamos las mujeres que hacíamos las mujeres durante la guerra? sí, sí, Yo sí, tengo la sí, experiencia de mi madre, que penaba porque a mi hermano no le tocara ir, porque ya había claro, sí. dado, O las o uno conocía donaciones, las alturas. vigilias, Exacto, las cosas mujeres que que... tejían pues, bufandas, Sí, las que donaban sí, joyas. El nombre predominante de la mujer de la guerra, hasta que se descubrió a todo este universo de mujeres, era Margaret Thatcher. No había otro claro, nombre. sí, 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 Y sí, resulta que había mujeres británicas también en el buque hospital. claro. 32 mujeres que recién el año pasado, cuando se cumplieron los 40 años de la guerra, logré que se encontrara una del buque nuestro con una del buque inglés, y ellos se saludaron como si se hubiesen conocido de toda la vida. Ellos se enteraron por mí, por mi trabajo, de que en Claro. el otro buque había mujeres. Por eso te digo, no es que yo quiera ponerte a vos en un lugar incómodo del protagonismo y del centro de la historia, pero las has ayudado a sanar a lo mejor esas adolescentes que tuvieron que pasar por esa experiencia, no han podido procesarlo, a lo mejor hasta que vos descubriste y pudiste ayudar a que hablaran y empezar a sanar a partir de allí. Sí, para mí ha sido una gran responsabilidad, ¿Seguro? Valeria, porque hay que tener mucho cuidado. Son espíritus que están muy quebradizos, que cualquier Sí, palabra las puede llevar a hundirse de nuevo en esa tragedia, en esas sí. imágenes de dolor, de horror. Y he tenido que consultar yo a psicólogos para ver cómo trataba este tema con ellas, como Iba a preguntarte una... cómo te asesoraste imagino que un montón de profesionales para, Sí, este, en Argentina en realidad hay muy poca experiencia con el estrés post-trauma de la guerra, por esto que te decía antes, que el Estado nunca se ocupó de los veteranos sobrevivientes. Pero bueno, hay especialistas en post-trauma. Una de estas chicas de Puerto Belgrano recibió mucha ayuda del CECIM, que es el Centro de Combatientes de La Plata, ujú, que ellos, a pesar de que ella no era veterana, tuvieron una gran actitud con ella, porque era una chica muy vulnerable, le acercaron asesoramiento psicológico, ya te digo, 30 años después de la guerra. Pero también hay un tema que es que, como cuando pasan estas cosas, la gente habla cuando puede, no cuando quiere. Yo he conocido veteranos de la Segunda Guerra Mundial que se murieron sin decir una palabra de la guerra. Y no porque no se sientan seguros, sino porque es algo que creo que el inconsciente entierra, o a veces creen, y esto me lo explicó un psiquiatra, hablando, es como que se hace realidad, ¿no? es revivirlo, claro, es Exacto. volver a estar en carne viva, sí, 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 sí. Y bueno, es un trabajo, ya te digo, de mucha responsabilidad, de mucho cuidado. El libro ya va a tener 10 años de su primera edición el año que viene. El año pasado se reeditó Ujú, con otras mujeres que fueron apareciendo a lo largo del camino, que yo me empecé a encontrar con historias que no había alcanzado en esa primera vez. hay dos que ya no están, Eh, lamentablemente, ¿no? Hay dos que ya no están, Sí. y una de ellas murió en el 2004, que es Graciela Jerónimo, que estaba a bordo del buque Bahía San Blas, que era comisario de a bordo. Y hablemos de hace 41 años, que una mujer que era Claro, comisario naval, era una pionera, sí, una sí, mujer de sí. avanzada. Claro, porque Recordemos no que en esa solamente época había tuvieron... enfermeras, que además vos misma contás que no solo curaban y ayudaban, hacían su labor con los argentinos, sino también con los británicos, o sea, eran heridos de guerra. No había... Claro, porque la enfermera, los muchos hospitales tienen la obligación de asistir sin mirar la bandera, sí, el color del bandera, claro, uniforme o el idioma. claro, El buque hospital de inglés atendió más de 700 soldados argentinos a claro, bordo. sí, sí, Y me pasó algo en una conferencia que vi, que un señor, un veterano argentino que había sido herido y había sido
trasladó a Uganda, que era el buque inglés, me dijo, se me acercó y me dijo, recién hoy puedo confirmar que las mujeres que yo veía en el buque no las había soñado. Habían pasado 32 años y él siempre creyó en su estado de semiconciencia mientras estuvo en ese buque que había visto unas mujeres vestidas de blanco. Sí. Y cuando volvió de la guerra le dijo a su mamá y su mamá le dijo, no, lo debes haber soñado, fue la anestesia. Dice, yo hace 32 años que tenía esa duda. Viste, para mí fue como tremendo, porque digo, ¿cuántas cosas no sé? Fue como que la sociedad sintió que otra cosa más nos habían escondido, ¿no? Sí, sí. Las mujeres, estas mujeres que muchas de ellas fueron las que recibieron un papelito a escondidas de los superiores con un número de teléfono para avisar a la casa de estos soldados que estaban vivos, que no sabían cuándo iban a volver, pero que estaban vivos, y uno se pone en el lugar, ¿no?, de ellas, de las madres, de esos soldados, porque mi libro abarca todo el abanico de mujeres, ¿no? Sí, las sí, madres, sí. las viudas. Lo que pasa que nos hemos quedado en este también me parece, a ver si coincidimos, Alicia, que estamos hablando con Alicia Panero, una de las autoras del libro Mujeres Invisibles de Malvinas y también Soldado Desconocido. Me parece, Alicia, te decía, que hemos necesitado tanto malvinizar la Argentina, que después de tantos años de la vergüenza, de haber tomado conciencia real de cómo no recibimos a todos los héroes de Malvina, que los ocultamos, que me parece que fue como tácito la vergüenza de aquel gobierno, que fue como tácita una vergüenza anónimamente contagiada por el resto. La derrota, el argentino, claro. Son esta característica, ¿no? Si ganamos, somos todos hermosos, pero si perdemos, nos escondemos lo que pasó. Malvinizar es muy difícil todavía hoy, porque lo que hay que hablar, a pesar de que yo me nutro de las historias de la guerra para mis trabajos, y estoy haciendo una investigación en la universidad donde trabajo ahora que tiene que ver con las mujeres en los buques hospitales también. Hay que hablar del futuro de la soberanía de Malvinas, cómo vamos a volver a llegar a lo que éramos antes de la guerra. Claro. Hay que poner mujeres en las mesas de negociación. La ONU lo recomienda todo el tiempo. Las mujeres tenemos otras herramientas, ni mejores ni peores que los varones, diferentes, para poder negociar, para poder establecer diálogo, para abrir puertas. Sin embargo, es tan simple como entender que nuestros cerebros son diferentes y por eso actuamos y pensamos diferentes, ¿no? Y podemos construir desde ese lugar en el que pensamos diferente. Y complementarnos. Por supuesto. Lo que no tenemos nosotras, que lo hagan los varones. Yo, cuando me dicen, bueno, vos porque sos feminista, la verdad que para mí ser feminista no es ningún insulto ni ninguna desagravio o agravio, perdón. Pero soy de ese feminismo que quiere ser igual, no el que quiere ser mejor, porque creo que cada género tiene su virtud y sus desventajas y hay que complementar. Entonces, para estas situaciones como la que estamos hablando, la guerra, las mujeres y los niños son los primeros seres vulnerados en la guerra, desplazados, hablemos de cualquier guerra, no solo nos pasa a nosotros. Las únicas 3 civiles que murieron en la guerra de Malvinas fueron mujeres en las islas. Una de ellas discapacitada que no pudo huir de la bomba de fuego amigo inglés en una casa de Puerto Argentino, isleña, y nadie conoce esa historia tampoco. Yo cuando buscaba a las mujeres me decían en la institución militar donde yo daba clases, no, me decían los veteranos aviadores, no, pero no hable de ese tema, hable del bombardeo a tal lugar. No, quiero encontrar a estas mujeres. No me ayudó nadie. Nadie quería... Ayer fue el aniversario del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea, la única veterana que tiene la Fuerza Aérea que pisó Malvinas no participó de ese acto. Todavía hoy hay como una resistencia a decir, uy, no, es para lío meter a las mujeres, se enojan los veteranos, porque hay grupos de veteranos que por supuesto dicen, no tiraron tiros, no son veteranas.
La Tal veteranía en cual. Argentina es una cuestión geográfica. Vos tenés Sí. que haber estado en una zona geográfica y estas mujeres estuvieron ahí. Estuvieron ahí. Sí, sí, sí. Es Mira, así de simple. vos sabés que yo también me sentí culpable, sentí vergüenza cuando leía antes de tu entrevista algunas cosas, bueno, por supuesto para hacerme de alguna herramienta también, porque es de respeto al entrevistado y de respeto, obvio, Sí, a claro. la audiencia y todo, saber de qué se trata, con quién voy a estar, y bueno, decía, ay, qué vergüenza, cómo yo no me di cuenta antes. En 35 años que hace esto, yo nunca dije, ni se me había ocurrido hasta este momento, que lo voy a hacer en cuanto lo tenga que usar, el día del veterano y de la Sí, veterana. sí. Seguimos Y hay, luchando por el cambio de denominación de sí, la sí, ley desde bueno, hace 3 años. bueno, va a haber que adoptarlo, viste que primero el pueblo impone las Sí, costumbres y después salen las sí. leyes. Bueno, tendremos que humildemente desde nuestros lugares empezar a denominar Sí, sí. cada día, día de veterano y la veterana, Sí, porque es la para que... única forma. Vos sabés que yo Sí, no lo hablo desde un vocabulario sexista, porque, bueno, tenés lo no, que te no, dicen no, no, que el masculino engloba el femenino, que la Real Academia. No, la no, bueno, veterana, acá existieron, la están, palabra veterano alude a un varón, sí, además. sí, Si a vos te dicen bien del veterano, pensás en los muchachos, en los sí, hombres, en los sí. muchachos, pensás en mujeres. Los pibes Entonces, de Malvinas, viste, hasta en la exacto. canción, todo, bueno, Exacto, sí, es sí, necesario que el día del 2 de abril sea el día del veterano y la veterana, o de la sí, veterana y el veterano, pero que estén nombradas en el día, porque desde los medios de comunicación empezar a hablar en esos términos hace que sí. la gente se pregunte cosas, diga, ¿cómo? Todavía hay mucha gente que no las conoce y va No, a ser como no, el disparador para buscar información, para cualquiera que tiene un smartphone, una computadora, buscar sí, veterana de Malvinas, sí. sobre todo los chicos, la juventud. A mí me pasó de dar charlas en escuelas y que me digan, pero ¿usted nos está contando un libro de ficción o es la realidad? Sí, Porque sí, eso también lo leía, que te preguntaban con tu investigación si habías escrito un libro de ficción. sí, 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 es muy difícil Claro. malvinizar desde este lugar. Además porque las fuerzas, yo trabajo en una universidad que depende del Ministerio de Defensa. Ujú. Todos los años se presentan libros sobre Malvinas en mi facultad y en la universidad en general, y yo nunca pude presentar mis libros, por ejemplo. Te doy un ejemplo gráfico y concreto. O sea, Yo pensaba, ¿cómo no te la invitaron? invisibilidad de ella pasó a ser mi Un poco la invisibilidad. tuya. Vos sabés que Sí, pensaba también, digo, ahora se está desarrollando la Feria del Libro. ¿Cómo, cómo no te invitan? ¿Cómo no estás no, allí? bueno, no. Perdón, no. Yo Porque, ya aprendí a convivir, ¿no? Con esto. Mi trabajo es un caminito de hormiga, siempre dando notas, nunca me niego una nota, porque la verdad es que es la única forma de comunicar estas historias que yo tengo, y que no son para mí, además. La comunicación es para no, ellas, para que se las conozca a ellas, pero con el claro, libro Soldado Desconocido, para que se conozca la gran labor humanitaria que se hizo con la identificación de los soldados bueno, y que todavía nos falta, y que bueno, en este momento las negociaciones con Gran Bretaña están absolutamente cerradas sí, para ese tema, lamentablemente, sí. y Eh, tenemos papás de 90 años mi esperando, y tiene amor, que haber pero una claro, instancia superadora claro, en la política exterior que no sea la disputa por sí. la soberanía, que yo no la niego a la Ah, soberanía, ahí pero tiene que está, haber una instancia superadora para esa sí. gente, Bueno, porque se van a morir esperando. ahí está el lado tan humanitario al que hacías referencia, de que vos de logística, de cuestiones de estrategias militares y bélicas, no entendés nada, pero que te enfocás en la cuestión humanitaria de la guerra. Esto también tiene que ver con eso. Un padre que no puede ir a la tumba de su hijo, Exactamente. Y que saben que y ya que no van a poder saben ir más. que ya no tienen tiempo porque la vida se les está yendo.
Sí, no nos olvidemos que pasaron 3 años casi de pandemia donde no se podía ir a ningún lado, sí, menos a sí, Malvinas, sí, sí, y los adultos mayores fueron las víctimas más perjudicadas sí, del sí. encierro, de esas cabezas. Imagínate estar pensando como, yo siempre me acuerdo de mi nono, que cuando tenía casi 100 años se acordaba de cuando tenía 20 o cuando tenía 18, de cuando había sido anarquista en Italia y lo echaron del país. Yo digo, estos papás viejitos, estos años de encierro, probablemente lo único que han pensado ha sido en ese momento en que perdieron a su hijo. Entonces es muy duro, y yo personalmente traté de hablar, no traté, tuve una entrevista con la embajada británica Ujú. desde este lugar mío humanitario, para hacer ver que se necesita una instancia superadora. Tenemos que Bueno, pero despegar de la disputa. Y no, me dijeron, nosotros lo entendemos, conocemos su trabajo, sabemos que no lo hace desde ningún interés, pero no. qué Y bárbaro. no, Que, viste, estamos en una instancia muy dura, la sí, verdad, sí. con ese tema. Y Eh, este libro, tu libro El Soldado Desconocido, bueno, yo decía, creo no equivocarme, por favor, vos danos la información precisa, ha tenido que ver muchísimo con que ya no eran NNs, con que ya no debían ser soldados reconocidos únicamente por Dios, que tuvieran esa identidad, que tuvieran su sí, nombre y su apellido para que esos familiares fueran a, bueno, sí. al lugar, Esa lucha empezó en el Chaco sí, en el año 2009 con las mamás de los soldados chaqueños. Recordemos que Chaco y Corrientes tienen la mayor cantidad de muertos en sí, la guerra, sí, y de veteranos. Parece que a propósito hubiese elegido la dictadura de esas provincias, ¿no? Algo debe haber habido, porque si no, no se puede creer. Hay más de 60 muertos que provienen de esas provincias. Y las mamás del Chaco empezaron a buscar, a preguntarse, iniciaron una causa judicial, hasta que, bueno, en el 2012, después de 3 años, un juez dijo que sí, que el gobierno nacional se tenía que sentar a hablar con los británicos y la Cruz Roja para lograr un acuerdo de identidad. Había mamás que creían que sus hijos estaban prisioneros todavía en el 2012, a las que costó hacerles entender que podían estar enterrados en una tumba sin nombre en Darwin, porque como nunca hubo explicaciones creían que tampoco. estaban prisioneros. Sí, había una familia POM de Chaco que el papá decía no, que no hablaba español, hablaba solo el idioma originario. Y él Sí, decía, no, mi hijo se lo llevaron los ingleses en un avión y está prisionero. Mamás que son, digamos, más a la cultura nuestra, argentina, sí. de la provincia de Buenos Aires, que hasta que no vieron que estaba identificado en Malvinas, tuvieron la esperanza de que algún día verlos aparecer por la puerta. Es tremendo lo que te digo, pero es lo que yo Pero, viví a lado de esa familia. pero Eh, realmente es para preguntarte, y no solamente los adolescentes de las escuelas, parece que fuera de ficción lo que estás contando. sí, Qué yo tremendo, Alicia. he tenido experiencia con, bueno, encontré un combatiente de la batalla de Londres, un polaco que peleó para los aliados en un foro de la Segunda Guerra Mundial. Había un bisnieto en Polonia que lo estaba buscando, y resulta que yo lo tenía enterrado acá en un pueblito a 30 kilómetros de Córdoba, Ujú. pero por un creador que colabora conmigo me dice, che, me parece que Sweeton está ahí en tu provincia, ¿por qué no vas al cementerio? Bueno, fui y lo encontré, y lo que fue para ese bisnieto, saber dónde estaba enterrado el bisabuelo, fue lo que me dio la pauta a mí de lo importante que es la identidad post-mortem, ¿no? No Sí, solamente la identidad del que no la tiene cuando está vivo, la identidad póstuma que sí, devuelve. Yo tuve muchas notificaciones de identidad de gente con la que porque a ver, había que buscar las familias, había que ver quién podía dar las muestras. El equipo argentino de antropología forense hizo una tarea admirable, increíble, enorme, pero había mucha gente en el cementerio a la que no la buscaba nadie, porque nadie sabía cómo empezar a buscar.
Y yo me conseguí los archivos británicos buscando a un soldado que probablemente no había llegado al cementerio, según sus compañeros, y ahí fue cuando empecé a estudiar el tema del cementerio de Darwin. Y encontré que había unos errores en unas tumbas. Había soldados que tenían los nombres puestos en unas tumbas donde finalmente después no estaban, entonces esas familias habían quedado excluidas del acuerdo porque el acuerdo solo tenía en cuenta las placas que decían soldado argentino solo conocido por Dios. Sí. Entonces tuve que empezar una batalla por esas 8 familias para que los incluyeran en el acuerdo. Puse mi cara en la justicia federal, hice una denuncia penal por dejarlo fuera del acuerdo. Bueno, finalmente me entrevisté con el embajador en ese momento argentino en Londres. Me dijo, sí, los errores están, usted tiene razón, vamos a hacer todo lo posible por subsanarlo. Y se identificaron, gracias a este trabajito de hormiga, lo digo sin ninguna soberbia, a 10 soldados, que es un montón para mí. Yo siempre digo, pero si te parece, lo más uno grande que hubiese sido. Ya después de ser madre fue haber dado con el paradero de las identidades de esos soldados. Y te lo digo porque así lo siento, porque es como parir. Para mí fue como parir. Te lo creo porque, bueno, el trabajo que has hecho y que seguís haciendo es admirable, de verdad. Yo como mujer te lo agradezco, como argentina te lo agradezco. Gracias. De verdad, Alicia. Vamos a tener asidua conversación contigo. Quiero agradecerle muchísimo a Alejandro Amendolara, al doctor Alejandro Amendolara, Un gran amigo, Alejandro, muy colaborador, sí, una persona maravillosa, Alejandro. Realmente. Sí, que también ha sido muy generoso con nosotros y bueno, él enseguida, antes de que yo se lo pidiera, me pasa tu teléfono, así que le agradezco públicamente porque me ha ayudado en la producción de esta entrevista también. Pero sinceramente... Bueno, pero habrá cumplido las expectativas de la entrevista. Mira, a veces hablo demasiado, pero bueno, es mi función también, ¿no? Yo también ejerzo el periodismo y por ahí me tengo que frenar a mí misma para no hablar demasiado y aturdir, pero me sale así y creo que únicamente hice lo que debía hacer. Y además te sale, te agrego, además te sale bonito, porque te sale con ese tono cordobés. Qué bonito. Cuando uno trabaja en cualquier ámbito y sobre todo en el tema de la investigación histórica, cuando se encuentra con historias que no son conocidas y que están perjudicando a la sociedad, ese no conocimiento, la obligación que uno tiene es darlas a conocer, así que yo solamente cumplo con mi trabajo, hago lo que debo hacer y nada más, no lo veo desde otro lugar ni de heroína ni de nada, no soy víctima de nadie porque nunca permití ponerme en ese lugar a pesar de que lo han intentado, solamente hago lo que tengo que hacer. Sí, pero lo haces con profesionalismo, con devoción y con mucho patriotismo. Con mucha pasión, además. Sí, se nota, es siempre imposible. Digo, a Ale siempre le digo, hasta acá llegué con Malvinas, ya te va a tocar otra cosa, y bueno, ya así estamos hace 10 años. Seguro, viste que uno nunca, cuando tiene pasión, uno nunca deja de tener proyectos, además. No, tal cual. Alicia, ha sido un encanto vos como persona, como digo, tan dispuesta enseguida, que me dijiste que sí, con un solo WhatsApp, y bueno, la verdad que yo me comprometo a volver a invitarte y a coordinar las veces que vos puedas, a tener más charlas de estas, porque se necesita difundir. Nosotros en nuestro programa siempre decimos que somos un servicio y esto no es un servicio de información, esto es un servicio a la patria que nos debemos, así que... Yo valoro mucho el tiempo que me dan, no todo el mundo te da tanto tiempo para hablar y a veces quedan las cosas por la mitad, así que les agradezco un montón el tiempo, la difusión. Y sobre todo esto de llevar este mensaje a la gente que todavía no conoce estas historias, que es lo más importante para estas mujeres y para estos caídos, que van a ser siempre la memoria de la guerra, porque los veteranos
los vamos a ir perdiendo como los vamos a ir perdiendo nosotros, pero dentro de 200 años para las generaciones que estén en ese momento, lo que va a estar presente es ese cementerio de Darwin lleno de nombres, Sí. que va a ser la memoria infinita de la guerra. Entonces, que se conozcan estas historias me parece que es de mucha, digamos, de nutrir a la sociedad de cosas que nos sirvan para el futuro, ¿no? Y sobre todo para que no se repitan las guerras. Y además también, Alicia, de embanderarnos amorosamente con la bandera argentina, ¿no? Necesitamos los argentinos sentirnos orgullosos de tener nuestra bandera celeste y blanca, de que si es en un partido de fútbol, lucirla ahora como cuando fuimos campeones, bueno, fue bárbaro, que los pibes de Malvinas estuvieran en la canción también fue bárbaro, porque eso también eso fue muy impregnó emocionante. en los niños. Le dio una gran visibilidad, porque me he pasado con niños pequeños, sobrinas, tal cual, que me han preguntado quiénes son esos. Claro, así que la malvinización venga de donde venga, cuando es genuino, cuando es amoroso, siempre será bienvenida, así que esto ha sido un pedazo, un cacho, como decía, un cacho de patria, ¿viste? Que te agradecemos enormemente. Sí, que además la patria puede pasar por un montón de lugares, ¿no? Sin duda. A mí la patria me pasa por ahí, por Malvinas y por esa gente que se va allá, por esas madres, por esas hijas, que le debemos mucho, como sociedad, el Estado les debe mucho. Pero bueno, cada uno si puede aportar su granito de arena, a ellos les reconforta mucho, que no los olviden, que los escuchen, sobre todo a los familiares de los caídos, ¿no? Porque ellos sienten que siempre el protagonismo lo tienen los veteranos y no ellos que perdieron un ser querido en la guerra y que es una cosa irreparable, ¿no? ¿Cómo no? Dios mío. Te agradecemos mucho. Un beso grande para todos aquí y para todos los que escuchan. Bueno, y cariño a todos los cordobeses. Bueno, muchas gracias. Gracias. Beso, gracias. Beso.